¿Estamos? Sí. Buenas, muy buenos días. Primero les voy a recordar que estamos funcionando con el hashtag Soluciones Forestales, es decir, que si quieren compartir y dinamizar lo que se escuche en esta sala, lo que se comente, lo que se diga, lo pueden hacer con esa etiqueta en las diferentes redes sociales que todos ustedes usan y manejan. Comentar también que tienen una tarjeta donde pueden escribir las preguntas y que si esas preguntas no hay tiempo para contestarlas durante la jornada de hoy porque el espacio temporal es limitado, pues se responderán a posteriori por los distintos expertos que nos acompañan en esta jornada. Por lo tanto, bienvenidos a este punto de encuentro, a esta jornada Soluciones Climáticas Forestales, los bosques españoles, sumidero de carbono para la neutralidad climática empresarial. Como todos ustedes saben, la jornada está organizada por el Foro de Bosques y Cambio Climático. Cuenta con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Forestales, ASENFO, la Fundación Gómez Pindado y el Grupo Silvestris. Y asimismo está patrocinada por CaixaBank, que además nos acoge en esta fantástica sede, en este ágora que es el All-in-One. El objetivo de esta jornada es dar a conocer la importancia de los bosques y, sobre todo, las oportunidades que ofrece la gestión forestal en España en la lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática, y la forma en que la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero puede ayudar a esa transición ecológica. También a la contribución de todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad y gestión en materia ambiental, social y de gobernanza en el mundo de las empresas, en el mundo de las compañías tan importantes para el desarrollo socioeconómico de este país. El momento es especialmente relevante porque estamos a unos días de la celebración del Día de los Bosques, el próximo martes 21, el Día Forestal, y también en un momento en el que desde el pasado lunes los expertos del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de la ONU están reunidos en Interlaken, Suiza, para cerrar lo que va a ser su sexto informe de evaluación. Es el informe más completo desde la aprobación del Acuerdo de París. Las señales por los informes que han aprobado anteriormente no son buenas, pero hay una parte positiva, y es que todavía estamos a tiempo de revertir la situación si nos ponemos todos a ello. Y en esto la compensación de emisiones va y es fundamental. Dicho esto, me van a permitir que me presente. Mi nombre es Arturo Larena, soy periodista de información ambiental y científica. Llevo la Dirección de Medio Ambiente y Ciencia de la agencia EFE y EFE Verde, que es una de las 5 grandes direcciones informativas de la agencia, que, como ustedes bien saben, es un medio público que apuesta por este tipo de contenidos y este tipo de información de servicio públicos desde hace muchas décadas. Como soy periodista, pensaba darles 3 titulares para que se fueran quedando con ellos y pensando sobre el tema, pero como los titulares casi siempre los llevamos al límite, he preferido elegir los lead. Los lead es la entradilla, las 5 primeras líneas en las que resumimos lo más importante de una noticia, porque si al final un medio decide publicar esa información y decide dedicarle un breve, pues ahí tienes lo más importante. Voy con una primera, que es del pasado 7 de diciembre, que venía a decir algo así como la gestión forestal sostenible, una del 4 de enero. Cada año se destruyen unos 10 millones de hectáreas de bosques, una superficie superior al tamaño de Portugal y equivalente al de Islandia, según la ONU, que apunta que esta alarmante deforestación mundial, junto con la agricultura y otros cambios del uso de la tierra, es responsable del 25% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Otra información del pasado 15 de enero. En este caso,
una declaración del expresidente del Gobierno, Felipe González. Felipe González advertía que detrás de los grandes incendios forestales no solo está el abandono del territorio, sino el cambio climático. Y para luchar contra ellos se requiere dinero y más medios, además de una ordenación de la masa forestal que respete el paisaje y el paisanaje, es decir, a la población. Qué importante es llegar a los sitios en el momento oportuno. Muchos dirigentes políticos acaban dándose cuenta de la importancia de tomar acciones cuando dejan el poder. Ocurrió con Tony Blair y con Al Gore en el tema del cambio climático. Y finalmente voy con un lead de una información que hicimos en diciembre, que viene a decir: la gestión forestal sostenible es la única vía para mantener los bosques vivos, según los propietarios privados de montes, que reclaman incentivos para poder llevarla a cabo y recuerdan que la sociedad no está pagando por el 90% de los servicios que prestan los bosques y sin los que no se podría vivir. Esto nos lo trasladaba el presidente de la Confederación de Selvicultores de España, José Francisco Carreño, a quien van a tener oportunidad de escuchar luego en una de las mesas redondas. Y de momento lo vamos a dejar ahí. Y antes de nada, quiero dar la palabra a nuestro anfitrión, el director territorial de CaixaBank, Rafael Herrador. Rafael, gracias por acogernos en vuestra casa, un sitio excelente donde seguramente podremos aprender mucho y podremos crear sinergias entre todos. Bueno, muchas gracias, Arturo. Muy buenos días. Bienvenidos. Me gustaría agradecer en primer lugar al Foro de Bosques y Cambio Climático que nos hayan elegido para la celebración de esta jornada, y en especial a Juan Antonio Gómez Pintado, con el que tenemos una relación pues histórica y estamos muy agradecidos que cuente con nosotros. Decía que bienvenidos a All in One Madrid. All in One es nuestra propuesta de valor en un mismo espacio hacia todos los segmentos que nos dirigimos. En All in One conviven clientes particulares, clientes premier, clientes de banca privada, clientes negocios, autónomos, empresas, clientes de Open Wealth. En definitiva, en un mismo espacio le ofrecemos esa propuesta de valor. Y decía un mismo espacio. All in One es un edificio de Norman Foster, en un lugar para nosotros emblemático, espero que tengan la misma opinión. Y cuando Norman Foster diseñó el edificio, lo estaba diseñando, él trabajó en la idea de que fuera un espacio que conectara con la ciudad, un espacio transparente, que conectara con todos los públicos, que acogiera no solamente a personas, sino eventos como el que hoy se está celebrando. Y tenía la idea de que fuera un cubo de cristal con lo que fuera la cubierta vegetal, con un bosque arriba. Y en esa idea hemos trabajado, ¿no? Cuando nosotros acogimos el edificio y empezamos a trabajar con el diseño interior, trabajamos con una idea que me van a permitir que la ponga. Trabajamos con la idea de Forest Bathing, llevarla a Forest Banking. Del Forest Bathing, que todos yo creo que lo conocemos, lo llevamos al Forest Banking. ¿Qué es el Forest Bathing? Bueno, como saben, es una práctica intencionada de conexión con la naturaleza y rodearse de la energía de lo natural. Viene de Japón, en donde esta práctica se llama baño de bosque o Shirin-yoku. Shirin en japonés bosque y yoku baño. Así que Shirin-yoku significa bañarse en la atmósfera del bosque o contemplar el bosque a través de todos nuestros sentidos. El Forest Bathing tiene como objetivo curar a través de la conexión con la naturaleza y los árboles. Se dice que la práctica proporciona bienestar, reduce el estrés y restaura la calma. Nosotros pretendíamos con el Forest Banking, y en algún sentido pensamos que lo hemos conseguido, que este espacio, que nuestro All in One Madrid,
tuviera esos atributos, fuera un lugar de bienestar, donde los clientes o no clientes, por cierto, los que no son clientes tienen la oportunidad hoy de ser clientes, o clientes o no clientes tuvieran pues disfrutar de los atributos del bosque, de bienestar, de la luz, de la quietud, ¿no? Y de conseguir cambiar el estado de ánimo de cuando llegan a cuando se van. Y en ello hemos trabajado. Estos son los elementos que caracterizan el bosque y, como ven, Green Building es un cubo y la cubierta del bosque. Yo sé que hoy van a hablar fundamentalmente de los beneficios de los bosques en otras líneas, pero quería también trasladar, en nuestro caso, el beneficio del bosque para nuestros clientes, pero también para la sociedad en general, y lo tenemos que tener presente. Así que de nuevo, bienvenidos, muchas gracias y bienvenidos a nuestro Forest Banking. Buenos días. Muchas gracias, Rafael, y a CaixaBank por acogernos en esta su casa. Los bosques, lugar de bienestar. Los baños de bosque, una terapia preventiva para muchos de los males que nos afectan a estas alturas del siglo XXI. Y yo creo que también ha cambiado la visión de los bosques, de aquellos bosques oscuros de los cuentos de la niñez en los que vivían alimañas, a estos bosques que son fuente de vida, son fuente de descarbonización y son fuente de biodiversidad. Se estima que los bosques del planeta albergan 60.000 especies de árboles diferentes. Son el hábitat del 80% de las especies de anfibios, del 75% de las especies de aves y del 68% de las de mamíferos. Pero para ponernos en situación, para agitarnos un poco sobre lo que suponen los bosques, los servicios ecosistémicos que nos prestan, los que nos podrían prestar, ¿no? Y que todavía no somos capaces de aprovechar, a lo mejor porque hemos perdido ese contacto del mundo rural con la naturaleza, del mundo rural con los bosques. Tenemos con nosotros a Salvador Ordóñez, que es el CEO de World Wood Future. En su web yo he encontrado algunas frases que me han resultado interesantes y motivadoras, ¿no? Por ejemplo, hablaba de adquirir conocimientos y experiencias de quienes saben. Qué importante es eso en estos momentos en los que hay tantos todistas opinando sobre temas diversos y de los que realmente no tienen conocimiento, ¿no? Por lo tanto, aprender de quienes saben. Qué importante, me quedo con eso. Me quedo también con una frase que entronca con algo que es lo que hacemos desde el periodismo. Aprender a compartir conocimiento, a escuchar con atención, a mirar con interés y a descubrir lo nuevo. Descubrir lo nuevo, transmitirlo a la sociedad y que la sociedad se forme un pensamiento crítico, forma parte de la educación, pero también forma parte del periodismo. En definitiva, creo que tú te defines como impulsor del conocimiento y el uso sostenible de la madera ante la sociedad y creo que vamos a aprender mucho con lo que nos va a contar en los próximos minutos. Así que, Salvador, todo tuyo. Gracias. Gracias. No sé, francamente, si eso que ha dicho se va a corresponder con la realidad que vais a poder observar ahora en vivo y en directo. Yo lo intentaré, y intentaré transmitir lo que para mí no solamente es un conocimiento aquí, sino también una pasión, que es el recuperar este material que nos acompaña a lo largo de la humanidad. Si me permitís, yo solamente añadiría una frase que creo que es fundamental y es que quizás os parezca excesiva, pero afirmo que hoy estamos aquí, vosotros y yo, gracias a la madera. De hecho, cuando pensamos en madera, decimos madera, a todos se nos dibuja en la mente la imagen de un árbol magnífico o tal vez la imagen de un bosque
espectacular. Tal vez también nos aparezca algo muy frecuente hoy en día y que quizás haya aquí alguien que haya sufrido cerca este devastador efecto del fuego en un bosque desequilibrado, porque no es lo mismo un bosque equilibrado que un bosque desequilibrado. Pero yo creo que lo que vamos a hacer, si me permitís, es adentrarnos, mirar a través de la madera para ver qué encontramos. Dejadme que me ponga más fresco porque veo que hay mucha energía en esta sala. Desde la noche de los tiempos, y eso es hace mucho, nosotros empezamos a ver que la madera era un material fácil de obtener y fácil de utilizar. Nosotros empezamos por darnos cuenta de que en ese entorno podíamos vivir, podíamos realmente aprovechar todas las cualidades que ese material tenía y que vamos a desgranar un poquito en los próximos minutos. De entrada os diría que hay una cosa que es fundamental y que no tenemos que olvidar, porque si no nos va la vida, y es que uno de los dos pulmones que creo que todos tenemos aquí funciona gracias a la madera, es decir, a los árboles, a los bosques. El otro funciona aproximadamente gracias al oxígeno que fabrican los océanos. Esa realidad no la deberíamos olvidar, puesto que nos va algo tan importante como es nuestra vida, nuestra respiración. Deciros también que tal vez en esa noche de los tiempos, cuando empezamos a funcionar, dejadme que os diga una cosa. Los árboles, tal como los vemos hoy en día, los que hay aquí en la calle, estos que hemos visto por las calles de Madrid en esta mañana hermosa de casi primavera, estos árboles tienen una fisiología que es exactamente igual desde hace, ¿sabéis cuánto? Unos 370 millones de años funcionan exactamente igual. Tienen la misma fisiología. La fisiología es cómo funciona un ser vivo, ¿de acuerdo? Tú tienes una fisiología que es toda esa engranaje de reacciones químicas, de elementos de transmisión, etc. Pues los árboles lo mismo. Es decir, tienen una fisiología que funciona igual desde hace 370 millones de años. Cuando ocurre eso en la vida, en la naturaleza, es porque el invento es bueno. Nosotros, los humanos, llevamos aproximadamente, bueno, depende de cuándo nos consideremos humanos. Yo creo que todavía no lo hemos llegado a ser, es decir, nos falta un poquito todavía. Como decimos en Cataluña, ens falta un bull, es decir, nos falta un hervor todavía para convertirnos realmente en humanos, ¿no? No sé, 250.000 años, 1 millón de años, estirando mucho, los primeros homínidos, 370 millones de años funcionando igual. Y nosotros en este tiempo que llevamos le estamos tocando las pelotas al planeta. Y mucho, y mal. Porque si lo hiciéramos bien, pero lo estamos haciendo mal. En ese momento, cuando nosotros empezamos a movernos por aquí, empezamos a ver que ese material nos sirve para casi todo. Quizás una de las primeras aplicaciones fue ver que servía como arma. Es decir, cojo un palo y lo utilizo para pegarle un golpe a otro. Claro, es un invento terrible, ¿no? Pero realmente debió ser una de las primeras aplicaciones. Era muy fácil, un trozo de rama, yo me cabreaba contigo, pues tenía más fuerza si te picaba, no con la mano, sino con ese palito. Otra de las cosas que empezamos a descubrir es que ese material también quemaba. Y si quemaba, me servía para cocinar, algo que hasta ese momento no existía, no había la cocina. En ese momento, dicen los antropólogos y la gente que se dedica a la antroarqueología, que ahí hay un momento en el que el ser humano desarrolla mucho sus capacidades, porque con menos caza, con menos cantidad de alimento, consigue un mayor rendimiento biológico de la alimentación. Con lo cual nos queda tiempo libre. Y empezamos a fabricar el objeto más universal y más humilde que existe en todo el mundo, que es una cuchara. Está en todas las culturas del mundo, en todas hay cuchara.
porque es el sustituto de la mano. Claro, la mano, si la meto en el cazo hirviendo, pues me la quemo. En cambio, con un palito con forma de mano, la cosa funciona mucho mejor. También empiezo a sentarme, ya no vago por los bosques, ya no recojo lo que me encuentro, sino que empiezo a cultivar. Claro, cultivo a expensas de desplazar el bosque. Es decir, le quito espacio al bosque. También empiezo a ver que esas armas, ese palo primitivo, lo puedo hacer evolucionar para construir armas muy poderosas, que llegan mucho más lejos y que hacen más pupa. También me queda tiempo todavía para jugar. También veo que con ese material puedo construir cosas maravillosas. Realmente lo que ese material me permitía era mucho. Daros cuenta que también me permite fabricar herramientas muy sencillas, muy simples, de una gran utilidad, como puede ser una pinza, que no deja de ser el equivalente de esta pinza que tenemos en nuestra mano. Esta evolución me lleva a máquinas más complejas, máquinas que pueden llegar a permitirme manipular otros materiales. También empiezo a darme cuenta de que ese material, otra cualidad que tiene, es que suena. Depende de la madera y depende de su grosor y depende de la edad de esa madera, el sonido es diferente y empiezo a darme cuenta de que puedo fabricar la belleza más sublime gracias a ese material. Daos cuenta que también descubro que ese material, que es duro, que puedo quemar, que me permite cocinar, que me permite hacer sonidos, también flota. Es que es la hostia. Es que es un invento genial de la naturaleza. O sea, encima flota. Y yo puedo cruzar un río o desplazarme por el mar, ir a pescar o ir a descubrir. Eso del descubrimiento de América no quiero entrar en polémica, pero me da un poco, ya había gente allí, ya la habían descubierto. En todo caso, la ocupamos. Nosotros tenemos la capacidad de ir hasta los más remotos lugares del planeta. Incluso cuando yo quiero conservar algo que para mí es muy valioso, lo guardo en un estuche, muchas veces de madera. No olvidéis que, a pesar de las nuevas técnicas de hoy en día, de los ataúdes, de otros materiales, la madera continúa siendo el material que casi todos escogemos para guardar la memoria de nuestros seres queridos. Cuando yo quiero construir algo, utilizo la madera. Cuando yo quiero tender un puente, cuando yo quiero hacerme un cobijo, una casa muy simple, acogedora, pero también una casa muy potente que de alguna forma me permita orar, estar en paz, estoy utilizando la madera. Cuando quiero trabajar, cuando quiero medir el tiempo con un cierto look moderno, porque la madera se ha vuelto a poner de moda, bueno, pues yo utilizo la madera, o cuando quiero simplemente pararme, descansar y observar. Todo esto viene de aquí. Claro, a medida que yo he ido utilizando ese recurso, dejadme que os diga que es un recurso autorregenerable. De hecho, la única materia prima autorregenerable. Es decir, ella sola, esto, por cierto, gracias, no sé quién ha tenido la idea, pero esto de regalar un Quercus ilex, una encina, me parece genial. Qué lástima que no ha sido el Quercus suber, que es el alcornoque, que es el árbol más hospitalario de toda la zona mediterránea y de parte del resto del mundo. En un alcornoque se albergan cantidad de vida, porque tiene esa forma en su corteza que alberga mucha vida. Pero me parece un regalo genial. Yo lo voy a plantar en mi patio con mucho amor. Claro, de tanto utilizar la madera, tal como os decía, los bosques, ese bosque que yo antes os he puesto aquí en una foto preciosa, ese bosque magnífico, ese bosque primario, va siendo sustituido por bosques humanizados. ¿Qué quiere decir? Que son bosques que ya no están en su estado primigenio. La madera de hoy en día ya no se presenta de la misma manera que se hacía antes. Hoy en día la madera ya no solamente es en sí misma un material muy técnico, sino que yo la tecnifico. Hago unas transformaciones que me permiten unas aplicaciones increíbles a través de un diálogo con otras tecnologías que me permiten construir, fabricar elementos de madera que hasta hace muy poco eran impensables. Esta aplicación de la madera
que incluso aprovecho los restos que deja en el proceso de fabricación, me están permitiendo fabricar, construir, representar todo aquello que yo quiero. Es decir, la madera llega, además, a combinarse perfectamente con otros materiales. Os he plantado aquí una de las innovaciones que hoy en día todavía no está industrializada, pero está empezando a ser puntera, que es conseguir que la madera sea transparente. Es decir, imaginaos las aplicaciones que esto puede tener en todo el mundo de la energía, de la captación de energía fotovoltaica, o en el cerramiento de las casas, porque mantiene su capacidad aislante. El vidrio no tiene tan buena capacidad aislante. Si yo quiero poner una ventana que me aísle bien, debo ponerla de 2 o de 3 capas. Con la madera eso podría simplificarse mucho más. Volvamos al origen. Todo esto que yo os estoy diciendo no deja de ser en beneficio propio del ser humano. Es decir, yo saco todo ese beneficio. Pero ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Qué beneficio saca? Bueno, no olvidemos que un bosque natural es una cadena trófica, es decir, todo el mundo aprovecha a todo el mundo aporta a todo el mundo. Es decir, ese es el mejor modelo de economía circular. ¿Qué pasa cuando yo rompo ese equilibrio? Pues que los desequilibrios, queridos amigos y amigas, se pagan. Y se pagan caros, que es lo que hoy estamos empezando a tomar conciencia. Es decir, hemos desequilibrado esa estructura natural y estamos comenzando a ver que algo pasa con el planeta y no es en beneficio nuestro, porque estamos empezando a notar cambios. De igual manera que en la piel de una persona se ve el paso y la vida que ha llevado en este mundo, en la piel de la Tierra estamos viendo los efectos de nuestra actividad. De hecho, ya hemos empezado a tomar conciencia, hay movimientos de reacción, pero no seamos catastrofistas, no seamos negativos, porque el catastrofismo no vende. Las campañas de prevención de accidentes lo han demostrado. No vende. El mostrar la muerte, la desgracia, no sirve. Tenemos que mostrar una imagen positiva. Y por lo tanto surgen ideas como las biocities, las ciudades ecológicas, que son el modelo hacia el cual deberíamos tender. Seguramente no podremos llegar a hacer lo que nos están sugiriendo en poco tiempo. Necesitaremos un camino largo. Necesitaremos empezar a invertir en elementos que nos permitan dialogar entre la naturaleza y la industria que todos nosotros representamos. Y ese diálogo tiene que ser respetuoso. No podemos dominar la naturaleza. Es más, si queremos de alguna forma recuperar una imagen original, debemos empezar a tocar madera. Tocarla quiere decir que tenemos que hablar, tenemos que ponernos en diálogo, pero con una visión diferente. Yo hoy me he puesto esta camisa, que es de Actuar, para deciros que si queremos ir desde este punto A este punto B, deberemos empezar a caminar ya, porque si no, nunca dejaremos de estar en el punto A. Si nos limitamos a la queja, al lamento, no conseguiremos movernos de este punto. Gracias a vosotros por estar ahora y aquí y, por supuesto, dispuesto yo a colaborar desde lo que yo pueda en vuestro proceso. Gracias a todos. Muchas gracias, Salvador. A mí me has convencido. Me voy a quedar con eso que comentabas al principio. Estamos aquí gracias a la madera, a la que durante un cierto tiempo yo creo que hemos abandonado en detrimento de otros materiales. Pero, como decías, nos da cobijo, nos permite calentarnos, nos permite hacer música, nos permite navegar y también hacer herramientas, ¿no? Por lo tanto, yo me quedaría con el Más Madera del maquinista de la General de Buster Keaton. Y lamentar que efectivamente el fuego dañe esos ecosistemas que hemos desequilibrado, ¿no? Hay que recordar que desde el punto de vista socioeconómico, 1.600 millones de personas dependen de los sistemas forestales para vivir como medio de vida y que 1 de cada 3 hogares de este planeta utiliza la leña
para calentarse. Yo voy a pedir a los participantes en la primera de las mesas, de las 3 mesas que tenemos hoy en este foro, que vayan tomando asiento y que lo hagan en los lugares que tienen establecidos según aparecen en el panel. Y voy a presentar a la moderadora de este panel que se va a centrar en la huella de carbono empresarial y su compensación, eficiencia, compromiso y sostenibilidad. Ella no lo sabe, pero tenemos algo en común. ¿A que no lo sabías, Susana? La formación, quizás. Exactamente. Ambos hemos estudiado en el CEU San Pablo. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Es la vicepresidenta de DIRSE, que es la Asociación Española de Directivos y Sostenibilidad. También lleva el tema de sostenibilidad y comunicación interna en Vitas. Y, bueno, va a dialogar, a conversar en este conversatorio que se suele decir en Latinoamérica con 4 destacados expertos en la materia, de los que todos nosotros vamos a aprender mucho. Así que, Susana, todo Perfecto. tuyo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. La verdad es que agradezco muchísimo la invitación a esta mesa y fantástico la casa de acogida en la que nos encontramos y fantástico también el relato de Salvador, ¿no? que bueno, pues no tengo palabras. La verdad es que me ha encantado y nos eleva y nos ha puesto de manifiesto la importancia de los bosques. Estoy muy bien acompañada, como comentaba, cuento con 4 ponentes de lujo, que nuestro objetivo, comentaba Salvador, de no tenemos que ser catastrofistas, coincido totalmente y coincidimos en la mesa, de hecho lo hemos estado hablando, tenemos que transmitir positivismo, tenemos que transmitir que aún estamos a tiempo de empezar a caminar, de dirigirnos hacia ese punto B y que por supuesto está de nuestra mano pues esa voluntad y el empezar a caminar. La mesa se denomina huella de carbono empresarial, ¿no? La importancia, estamos hablando del ámbito forestal como clave en la lucha contra el cambio climático y, por lo tanto, además estamos en un continente en el que tenemos una ambición, el de ser climáticamente neutros en el año 2050. Puede parecer muy lejano, pero está ahí, a la vuelta de la esquina, y para que realmente cumplamos nuestros objetivos más allá de la Agenda 2030, tenemos que, además de hecho se le llama la década en acción, ¿no? En cuanto a la Agenda 2030. De ahí la importancia de que las organizaciones midamos la huella de carbono, algo que el cálculo y la comunicación de la huella de carbono está totalmente regulado en el Real Decreto 163/2014 de 14 de marzo y que tras la nueva Ley de Cambio Climático del año 2021 pues, se plantea una modificación de este Real Decreto para que, de hecho está ahora mismo en consulta pública, para ver qué empresas, qué tipología de empresas van a tener que registrar esa huella de carbono y por ende pues, compensar esa huella de carbono. Paso a presentar a los ponentes. Empiezo por Álvaro Colino, director de Coordinación Producto de Negocio Sostenible en CaixaBank. Buenos días. También nos acompaña Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Viagora, Cristina Urrutia, responsable de Sostenibilidad de Orange, y Javier Carbajo, vicepresidente de la Fundación Corel. Bueno, buenos días a todos. Y hablando, si te parece, Javier, voy a empezar por ti. Hablando de los sectores difusos, aquellos sectores que, bueno, cuyas actividades no tienen por qué compensar sus actividades, ¿no? En los derechos, en la compra de derechos. Casualmente, los últimos, bueno, casualmente no, porque yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? El sector transporte es uno de los sectores que más emisiones, ¿no? aporta al ambiente, ¿no? De hecho, apuntaban casi con más de un 45%, ¿no? En este sentido, me gustaría, Javier, que empezarás bueno, dándonos unas breves pinceladas de qué es la Fundación Corel y cómo está abordando el sector transporte pues, toda la nueva reglamentación normativa o el nuevo contexto en el que nos encontramos. Vale, bueno, buenos días a todos. Yo he advertido que hablo bajo, para que si tienen que corregir el volumen
lo ajusten, hablo bastante bajo. Estoy aquí porque la Fundación Corel, que tiene 25 años de actividad, está alrededor del mundo de la movilidad y el transporte. Entonces, parece razonable que en este mundo de cambio climático el transporte, que aporta un 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, aquí hay muchos números, yo voy a mantener los míos, 29%, del 29%, una parte de la responsabilidad no es industrial, es social, es de la movilidad de los vehículos y de los turismos, de todos nosotros, es decir, todos nosotros, yo no represento aquí a todos nosotros, pero todos nosotros estamos implicados en la contaminación de la movilidad. El transporte industrial, mercancías, es responsable de un 7,5% de la contaminación total y los autobuses de transporte terrestre responsables de un 1,1%. En general estamos hablando de que es un sector industrial que contribuye en un 8,5% a la contaminación en emisión de gases de efecto invernadero. La Fundación, durante la pandemia, hicimos un diagnóstico del sector para hacer un plan estratégico de salida de los problemas del COVID y fue muy interesante, no porque lo hiciéramos nosotros y está publicado, sino porque nos daba las zonas de debilidades que tenía el sector. El sector salió muy reforzado porque cumplió un servicio público, cumplió una misión importante durante esos meses tan dramáticos, pero nos siguen visualizando como un sector que está muy implicado en la contaminación. Es decir, que en unos momentos en los que la sociedad está demandando un cambio climático y un posicionamiento de las empresas y de la sociedad, resulta que nos dicen que una de las debilidades que tenemos es esta. Entonces, la Fundación, que es una entidad sin ánimo de lucro, pues decide moverse y plantear al propio sector de transporte, bueno, vamos a ayudarnos todos, vamos a ver cómo cogemos la responsabilidad de que esa lucha contra el cambio climático la cogestionemos con la Administración y la cogestionemos con el mundo forestal y con el mundo de la consultoría y de los diferentes actores que actúan aquí. ¿Qué quiere hacer la Fundación Corel? Pues ha creado un vehículo que es Bosques y Sostenibilidad. Somos muy novatos en todo este mundo, pero lo que queremos es ser unos facilitadores y unos dinamizadores de cuantificar para las empresas de transporte cuál es el problema que causan y cómo tienen que resolverlo. Si somos un problema, hay que medir la huella de carbono. Si hay que medir la huella de carbono, tenemos que tener una normativa y tenemos que ser conscientes de por dónde van las cosas. El sector, yo me notaba aquí que ¿cómo está el sector? Pues está aturdido y escaldado. Está aturdido porque tenemos una cantidad de normas tremendas. Tenemos dos leyes, una en desarrollo, que es la Ley de Cambio Climático, y otra, la propia nuestra, de la Ley de Movilidad Sostenible. Y el sector, que tiene que preocuparse de la sostenibilidad medioambiental, pero también de la sostenibilidad económica de las propias empresas, pues está mirando. Está mirando, todavía no estamos con cara de búho, pero mirando. ¿En qué se nota que no está excesivamente dinamizado? Yo no quiero decir implicado. Implicado está porque es un sector muy responsable, que presta un servicio público y que tiene una cuota en cuestión de calidad de vida del ciudadano muy importante. Entonces está muy responsabilidad, pero está muy pendiente de por dónde van las cosas. Y el por dónde van las cosas, aquí pues ha habido un problema tremendo. Los que han ido muy avanzados en el cambio de la utilización del gas se han encontrado con un problema tremendo. La contratación pública, que a mí me gustaría hablar de ella, que es un efecto dinamizador también de todo el movimiento de cambio climático, hay que tratarlo también en condiciones. Y digo que está expectante porque si te vas al registro del MITECO, que yo creo que es la zona por donde hay que medir la implicación de los sectores, porque bueno, aquí hay mucho cartón piedra, pero si te vas a esa zona te encuentras con que hay 180 empresas de transportes y logística que tienen registrada su huella de carbono. Es una cifra pequeñísima. Y si nos vamos al análisis en profundidad de quién está en la zona de compensación, pues hay simplemente 5 empresas, de las cuales 2 están en el mundo del transporte y cercanos a la Fundación y al think tank de movilidad en el cual trabajamos este tipo de ideas. Entonces, por centrar el tema, la Fundación es un dinamizador, entendemos que el sector tiene que trabajar en profundidad este cambio, está preocupado porque está con mucha norma nueva, y lo que está luego, ya si se quiere entrar en profundidad, pues con comportamientos distintos en función del segmento y el modo que trabaja. En las zonas de las ciudades
de bajas emisiones, pues tiene un comportamiento muy inmediato de inversión en CAPEX para pasarse rápidamente a la electricidad, porque hay que ir a cero, no solamente cero CO2, sino cero también nitratos, en fin, tiene un comportamiento distinto en los distintos sitios. Lo que quería también destacar es una zona que nos parece relevante, y es que a través del cambio climático está en juego un tema que es de gran importancia para el sector, y por tanto quiero decir que hay mucha responsabilidad y hay mucha conexión y mucho interés en que esto salga para adelante, porque está el juego de las cuotas modales. Es decir, en el transporte de personas está la movilidad activa, que es defender la movilidad andando. En mercancías está la cuota ferrocarril-carretera, quién contamina, quién no contamina. Está, por tanto, que el sector está muy enfocado a tratar de positivizar esta oportunidad. Veremos a ver si lo conseguimos. Pues muchas gracias, Javier. Pasamos a Cristina. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, quizás del impacto cuando hablamos de emisiones del sector transporte, como bien apuntaba Javier, pero tampoco podemos olvidar el impacto medioambiental que tiene la importancia del sector de telecomunicaciones en el impacto medioambiental digital, ¿no? De hecho, también según los últimos datos, suponen ya un 3,5% de las emisiones a nivel global. Por lo tanto, pues vuestra labor también es fundamental en este sentido. ¿Qué acciones estáis llevando a cabo desde Orange y cómo lo estáis afrontando? Bueno, como decías, quizás en la parte de telecomunicaciones la gente no es consciente de lo que es enviar un mail o lo que supone enviar un mail o una llamada telefónica, o el tener, por ejemplo, en el móvil la ubicación permanentemente puesta de dónde estamos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, evidentemente, repercute mucho en nuestra operativa y en el tema de la energía, que es ahí donde tenemos uno de los grandes hándicaps, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, tampoco era consciente hasta que empecé a trabajar en estos temas y cuando empezamos a medir la huella de carbono en Orange y entré en contacto con los departamentos de red y el departamento de infraestructuras, y ves exactamente todo lo que hay detrás de las acciones, ¿no?, que hacemos cotidianamente, ¿no? En estos momentos, pues aquí en la sala, pues habrá gente a lo mejor mandando algún WhatsApp o teniendo la ubicación puesta. En fin, todo eso implica una transmisión de datos y se traduce en que la gente habla de la nube, ¿no?, ese término tan efímero que dices la nube, pero la nube, ¿qué es la nube? O sea, la nube son unos data centers con unas máquinas que están permanentemente trabajando y que tienen un consumo brutal y de mantenimiento para que mantener aquellas máquinas en una temperatura óptima para que no peten y que nos quedemos sin servicio. En fin, cuando piensas en todo eso, dices, yo tengo apagados los datos en estos momentos porque no voy a mirar el teléfono, etcétera, etcétera, o vas a ir a la oficina, también los apago, y te vas concienciando de solamente encender cuando realmente lo vas a utilizar, ¿no? Entonces, en una empresa de telecomunicaciones, y aquí tengo que decir, Javier, que por ejemplo en nuestro sector veo que tenemos una gran alineación, estamos todos muy alineados y vamos todos por el mismo camino. Tenemos unos foros comunes que nos ayudan mucho y que, de hecho, por ejemplo, con el tema de las redes, tenemos compartición de redes para limitar ese consumo energético. O desarrollamos aplicaciones o tecnologías innovadoras para que, por ejemplo, se puedan apagar nuestros emplazamientos cuando no hay tanto uso por la noche, a lo mejor, en momentos clave, cuando no hay tanto uso de esas, por nuestra parte, de esas redes. Entonces, todo esto hace que sea eficiente. Nosotros apostamos desde el año 2014 el 100% de nuestro consumo directo de electricidad proviene de fuentes de energía renovable. Firmamos un acuerdo con Iberdrola hace 2 años, hasta 2031, para mantener ese 100% de energías renovables. Todo esto implica un coste y una apuesta brutal. O sea, esto no es 2 duros, o sea, hay un presupuesto para esto. Y
Y, por lo tanto, si hablamos de huella de carbono y estamos hablando de alcance 2, ahí sería 0. Pero tenemos un alcance 1 y tenemos un alcance 3. En el alcance 1 nos encontramos que, gracias a un estudio que realizamos cuando empezamos a medir esto, nosotros registramos la huella de carbono en el Ministerio, ¿vale? Entonces, desde el año 2016 la llevamos registrando y llevamos haciendo un estudio con todas las áreas de la compañía para ver dónde podemos reducir, ¿vale? ¿Dónde podemos reducir? Al hacer este estudio nos dimos cuenta que, bueno, ya teniendo en cuenta que el alcance 2 estaba en 0, pero hay que mantenerlo, insisto, o sea, es que se dice muy fácil, pero estamos ahí. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el gran problema que teníamos era el tema de los gases antiincendios. Teníamos un gas antiincendio que, a nada que se disparaba por un mantenimiento fortuito o alguna cosa de estas, es de tal poder de calentamiento ese gas que se nos disparaba la huella también. O sea, era una locura. O sea, este gas efectivamente apagaba cualquier incendio, pero apagaba todo el planeta también, si salta todo de repente, ¿no? Entonces, nos ha llevado 4 años conseguir convencer a la dirección de que teníamos que eliminar este gas, de sustituirlo por otros, ¿vale? Y precisamente en 2022 hemos conseguido eliminar todo ese gas, sustituirlo con otros, con toda la inversión que eso supone, insisto. O sea, es así, Sí. es así. Al hilo de lo que comentas, Cristina, la importancia de la medición, ¿no?, de la huella de carbono, ¿no? Porque hasta que, dependiendo del sector, dependiendo de la organización, pues muchas veces, para poder actuar y para poder reducir esa huella de carbono, necesitamos conocer exactamente cuáles son las fuentes pues más mayores de emisión, ¿no? efectivamente. Pues pasamos con Juan Antonio, presidente de la Corporación Viagora, como comentaba antes. El sector de edificación, pues durante todas sus fases de construcción, demolición y la cadena de suministro de materiales, ¿no?, también en cuanto a datos, más o menos entre el 10-20% de la huella de carbono es lo que va a tener el edificio, ¿no?, durante todo su ciclo de vida. Explícanos de manera breve quiénes sois ahora y cómo estáis midiendo esa huella de carbono para que precisamente minimizar ese impacto. Muy bien, pues buenos días. Lo primero, permíteme, como presidente de la Fundación Gómez Pintado, dar las gracias a Rafael y a CaixaBank por facilitarnos este maravilloso edificio para tener la reunión. La Corporación Viagora es una corporación que es muy transversal, consta de una promotora inmobiliaria que nos dedicamos a ejecución de obra nueva en venta o en alquiler. Transversalmente tenemos una compañía que se dedica a rehabilitación y regeneración urbana y tenemos otras dos compañías que engloban, que son industriales. Una, porque hace ya bastante tiempo que nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo con respecto a la sustitución de materiales en nuestros procesos constructivos, y montamos e inauguramos este año una fábrica en Cuenca industrializada y robotizada de entramado ligero de madera y de industrialización también de baños, y tenemos una pequeña presencia en el sector agroalimentario también. Como sector que tiene gran impacto dentro de lo que es la huella de carbono, dentro de la compañía, que, como digo, tomamos conciencia de que teníamos que cambiar estos procesos. Por poneros y ubicarnos, en el MITECO solo hay 26 compañías promotoras inmobiliarias inscritas. De las 26, solo 7 están reduciendo y una compensa. Entonces, y creo que es un tema importante que tenemos que sacar, porque se habla mucho de cuánto impactamos en la huella de carbono y de cómo vamos a compensar, pero se habla poco de cómo vamos a reducir, y creo que eso es uno de los temas fundamentales, porque si no hablamos de cómo vamos a reducir, y luego, si no podemos reducir todo, cómo vamos a compensar, no vamos a cambiar nuestro modelo de ejecución, en nuestro caso, en el mundo de la edificación. Entonces, lo que hemos planteado desde el principio es cómo podemos reducir, no solamente cómo podemos reducir en el cambio y en el estudio de materiales nuevos para implementarlos dentro del proceso edificatorio, y luego daré un dato, sino también en otra ley muy importante y que nos impacta muchísimo, que es la de reciclado, y que de alguna manera también
como sector en obra nueva somos un gran generador de desechos y también tenemos un proyecto con la Universidad Politécnica de Madrid para ver cómo podemos de alguna manera optimizar todo ese proceso, reciclar la mayor cantidad de materiales posibles para que también tenga un uso y una reducción en la huella. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo primero es tener datos. Hemos declarado, nos hemos registrado ya en Miteco. Ya estamos no solamente en la de organización, sino también en la de producto. Y lo que hemos logrado es, teniendo en el año 21 un impacto de 0,6 toneladas por empleado en nuestra compañía, ya lo hemos reducido a 0,2 y fundamentalmente lo estamos haciendo estudiando materiales. Utilizamos la tecnología BIM para, a través de la declaración ambiental de producto de esos materiales, tener completo todo el visionado de estos datos y la sustitución, independientemente de que sea, y ahí es donde está el secreto, muchos de ellos son más caros, pero como también tenemos otro compromiso dentro de nuestro sector, que es facilitar el acceso a la vivienda, que cada vez se pone más complicado, tampoco podemos encarecer nuestros procesos productivos. Entonces, el secreto está en cómo eres capaz de reducir la huella de carbono en tus procesos, cambiando materiales y utilizando otros diferentes, y a la vez ser competitivo para aquello que estamos fabricando, que es vivienda, sea accesible también para las próximas generaciones. Creo que es muy importante también ser conscientes de lo que implica a nivel de industria. Yo en eso soy positivo, creo que hemos iniciado una carrera y que poco a poco quien vaya tirando delante servirá de referente a otros y demostrar que no solamente podemos hablar de encarecimiento, sino que tenemos que pensar cómo cambiar nuestros procesos para ser competitivos, aun teniendo que cambiar esos procesos, y eso es lo que tenemos que conseguir, ese es el reto que tenemos por delante. Aquí decir que, y aunque es una palabra que está, una calificación que está muy manoseada, la colaboración público-privada es absolutamente necesaria. No pueden ir las empresas por una línea y la administración por otra, y en esa correlación, en esa coordinación de esfuerzos será donde podamos tener éxito. Si no tenemos esa correlación de esfuerzos, esa visión conjunta de hacia dónde debemos ir, de una manera igual, unívoca, será francamente difícil que podamos realizarlo. Pero sí que veo un cambio, no solamente en el mundo privado, que siempre hay que ir como empujando para que vaya adoptando determinados cambios en su manera de trabajar, sino también en la visión por parte de la Administración en esa colaboración. Entonces, yo soy un firme defensor de esa colaboración público-privada para poder sacar adelante este reto, que no hay que ocultar que es enorme, que estamos en los inicios, pero que hay que afrontarlo con mucho optimismo. Perfecto, muchas gracias. Álvaro, yo diría, creo que todos coincidimos que el sector financiero pues lleváis un largo camino recorrido en el ámbito de la sostenibilidad, como punto de partida el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles y la reciente entrada en vigor de la modificación, ¿no?, de la Directiva Europea que regula la prestación de los servicios de inversión y que, por lo tanto, pues a la hora de asesorar o de vender productos financieros, pues tenéis que considerar, ¿no?, las preferencias o no de la sostenibilidad de los clientes, ¿no? ¿Qué lugar ocupa o cómo nos puedes tangibilizar, ¿no?, el rol primordial que ocupa la sostenibilidad en vuestra entidad? Pues, en primer lugar, muy buenos días a todos y gracias al Foro de Bosques y Cambio Climático por la organización de este evento. Y perdonad, pero en términos futbolísticos yo me siento en mi casa, porque claro, esto es CaixaBank, pero espero que todos ustedes, igual que la mesa de ponentes, se sientan exactamente igual que en su casa. Respecto a la pregunta, me gustaría, en primer lugar, señalar cómo CaixaBank lo ha aterrizado y en este escenario CaixaBank presentó un plan estratégico 2022-2024 el pasado mes de mayo y ese plan estratégico tenía 3 grandes ejes. Un primer gran eje es el crecimiento del negocio con una oferta de valor a nuestros clientes. Un segundo eje es qué modelo de atención en base a las preferencias del cliente. Y el tercero, que es el que nos ocupa, viene a ser un reto muy ambicioso, ser referentes en sostenibilidad en Europa. Repito, ser referentes en sostenibilidad en Europa, en algo que en principio exige un gran desafío para la entidad. En este sentido, ya centrándome en este gran eje estratégico, que es el tercero, desde el punto de vista de gobernanza, queremos seguir impulsando
un gobierno responsable dentro de la entidad y seguir liderando los ratings ESG que hay. En segundo lugar, en el ámbito social, tenemos muy claro que es nuestro origen fundacional, es nuestro ADN, y en este sentido seguiremos promocionando el impacto social positivo y la inclusión financiera. Y para ello pretendemos movilizar 3.500 millones de euros en microcréditos durante este periodo y seguir fortaleciendo lo que es el voluntariado de CaixaBank. Y en el ámbito estrictamente ambiental, aquí tenemos dos grandes retos. Primero, acompañar a nuestras empresas, a nuestros clientes en esa transición a esa economía baja en emisiones y luego internamente hacerlo desde el punto de vista de CaixaBank como organización. En el ámbito de acompañar a nuestros clientes hay un objetivo de movilizar 64.000 millones de euros en finanzas sostenibles durante este trienio. Decir que, de momento, cerrado ya el 2022, hemos movilizado más de 23.000 millones en finanzas sostenibles, con un esfuerzo muy grande, como comentaba Juan Antonio, en el tema del dato, pero que esta transición no solo la tenemos que hacer desde un punto de vista de los clientes, sino también interna nuestra. Y como interna, nosotros no somos una compañía industrial que emite grandes emisiones de gases efectos invernadero, pero sí nosotros con nuestras inversiones tenemos que ver cómo reducimos esa cartera. Y aquí ya hemos publicado dos objetivos claros de descarbonización en el mundo Power y en el mundo Oil and Gas. En el mundo Power un 30% en base a emisiones relativas y en el mundo Oil and Gas un 23% en emisiones absolutas. Pero claro, tenemos que dar ejemplo como CaixaBank. Y en este sentido, internamente, se aprobó el año pasado en los máximos órganos de gobierno un plan de gestión ambiental interno, 22-24. Y este plan de gestión ambiental interno, con objetivos, como se ha comentado en la mesa, que van primero de reducir. Es decir, si no entramos en un objetivo primero de reducir, pues difícilmente lo podemos trasladar qué esfuerzos está haciendo el banco. Y luego aquello que, porque la tecnología no nos lleve a cabo, pues compensar. Y luego hablaremos largo y tendido cómo CaixaBank está haciendo esta compensación. El desafío es enorme, pero bajo nuestro punto de vista creemos que tenemos una excelente oportunidad. Lo hablaba con Juan Antonio antes de la sesión y en la sesión preparatoria. El mundo de la empresa lo puede ver de dos formas. Uno, como algo que me va a llegar a nivel regulatorio y que los bancos ya nos ha llegado, y en este sentido pues lo haré cuando me toque y probablemente en ese momento a lo mejor llego un poco tarde y lo hago sin una estrategia definida. O dos, una oportunidad que si soy capaz de adaptarme antes, probablemente podré ser más competitivo. Y nosotros en esa visión es como lo estamos haciendo y aterrizando, como no puede ser de otra manera, con todos nuestros clientes. Perfecto, gracias. Os voy a formular dos preguntas. Sí que os pediría, en la medida de lo posible, brevedad en las respuestas para así poder preguntaros más. Volviendo a datos, habéis comentado cada uno de vosotros los datos en vuestro sector, ¿no? Pero en concreto a nivel global Limiteco, pues ahora mismo hay casi 7.500 huellas de carbono inscritas, pero tan solo un 5% de proyectos de compensación, ¿no? Estamos hablando de unos casi 400 proyectos de compensación. Puede ser que, porque las organizaciones estamos, bueno, porque yo también me considero, en una fase de reducción y no pensando en la compensación. ¿Pensáis que a lo mejor dentro de 2 años, 3, 4 años estaremos hablando de muchos más proyectos de compensación? ¿Estamos en ese nivel de madurez o...? No sé quién quiere contestar. No es una pregunta para los 4 ponentes, el que se sienta... Yo creo que en general las empresas, como lo que nosotros percibimos desde la Fundación, hay que dirigirlas inicialmente y están trabajando mucho la reducción. Y yo creo que es lo fundamental en estos momentos. En transporte la reducción viene desde una mejor formación en temas de conducción, viene desde un tema de mejoras en los procesos de mantenimiento, es decir, hay mucho trabajo interno. Desde el punto de vista de regulación hay un problema de redes superpuestas entre las redes de transporte nacionales, autonómicas y urbanos que generan una cantidad de servicios que no son debidamente aprovechados. Entonces, hay ese proceso. Las empresas líderes están ya
tanteando el tema de la compensación, y están estudiando, que a nosotros nos han llegado proyectos de ver cómo funciona el mundo forestal. Y entonces pues es donde se está tratando ahora de ajustar dos mundos muy distintos. Dos mundos que vienen con una capacidad numérica muy profunda, es decir, la gente lo que quiere es reducir, necesita tantas toneladas, necesita tanto, y al final te encuentras con que se está generando un mercado, o está apuntando a un mercado con el tema de los sumideros, que no responde a un equilibrio, vamos a decirlo, inicial, de oferta-demanda. Entonces, pues, por eso ahora a lo mejor al principio es un proceso de observación, pero yo creo que va a ser un proceso necesario porque al final nadie va a conseguir una tecnología lo suficientemente potente como para que llegues al cero emisiones. Entonces va a haber que vincularse al mundo de la compensación, tanto la forestal como la marítima también, por hablar de las dos partes, ¿no? Creo que también es cierto que estamos más en el mundo de, primero, de la elaboración del dato, unos más avanzados que otros, después ver cómo puedes reducir ese impacto y que hay que pensar también ya en la compensación. Y aquí me gustaría introducir un tema, porque viendo el análisis de las empresas que están compensando, cómo lo están haciendo, a mí me sorprende mucho que están compensando fuera de España. Entonces, también una reflexión sobre, oye, esto no va solo de compensar y compenso donde yo crea que me puede ser más económico. También hay que hacer un poco de patria aquí en esto y ver que si España es susceptible de establecer también esos procesos de compensación, pues ¿por qué no compensar primero aquí y luego ya, oye, si cuando no se pueda, pues compensar fuera, ¿no? Eso por un lado. Y luego creo que va a tener una velocidad importante, perdón, porque creo que se están metiendo también ya, el mundo financiero está metido de lleno, ya se están empezando a crear fondos de inversión con respecto al mundo de la compensación, y eso, si algo le caracteriza al mundo financiero, es la velocidad que va a imprimir a todo este proceso, con lo cual primero vamos a saber el dato, vamos a reducir y después compensar primero en España y luego ya pensar en otro tipo de compensación. Perdón, sí. Pues mira, nosotros tengo que decir que compensamos, ya el otro día lo estuvimos hablando, compensamos en España. Hicimos, por supuesto, el tema de la reducción es el número 1, y cuando hicimos este estudio que os comento por las áreas de cómo estábamos, etcétera, para alcance 1 y para alcance 2, un estudio a 2030, y vimos cómo íbamos a acabar, cuánto nos iba a costar, etcétera, el tema de la reducción, en qué apartados, etcétera. Vimos que si queríamos llegar a ser carbón cero en 2030 en alcance 1 y 2, teníamos que empezar a compensar. Hicimos un barrido sobre las diferentes formas de compensación, y desde luego la que más nos convenció fue el tema de compensación en España y con bosques, con forestaciones. Con forestaciones, porque cuando lees, y como os ha dicho antes, que en el año 2022 hubo 56 grandes incendios forestales en España, con más de 310.000 hectáreas quemadas, y que es casi el 40% de los incendios forestales que hubo en Europa, o sea, es una locura, una locura. Dices, yo tengo que estar aquí. De hecho, nosotros estamos compensando desde hace 3 años en un proyecto de reforestación con silvestris, que luego van a estar aquí. Y en Ejulbe, en un terreno que se quemó en el año 2009, creo recordar, en 2009, y vamos a seguir apostando por esto. Y hemos empezado ya, primero porque hicimos ese estudio y porque vemos que no llegamos, vamos a ir aportando lo que podemos poco a poco, porque luego además ya lo contarán después, que empiezas ahora, pero hasta dentro de 50 años no se va a ver el 100% de esa compensación, con lo cual hay que empezar, aunque sea un poquito, pero por supuesto teniendo, como he dicho, el tema de la reducción en primer punto de partida. De hecho, ya nos decían, nos presentaban nuestro plan estratégico para ser carbón cero en 2040, alcance 1, 2 y 3 a nivel de grupo, y el 90% era reducción y un 10%
lo dejaban para temas de compensación. Pero el 90% reducción con acciones concretas y con objetivos muy ambiciosos y estrictos para poder conseguirlo. Sí, quería un poco remarcar, el proyecto nuestro también está muy limitado a toda la reforestación en España. Yo creo que eso da transparencia y da una fuerza al propio proyecto y a la doble virtud que tiene el trabajo alrededor del medio ambiente en la reforestación. Y está también limitado porque creo que ha habido mucho de reforestación y en países ajenos, y yo creo que lo ideal es empezar por aquí y encontrar una industria, que la hay, tanto dentro de la ingeniería forestal como de la consultoría. Nosotros tenemos 2 alianzas estratégicas, una con la Universidad Católica de Ávila, su área forestal, y otra con Auren en consultoría, que te dan un producto local y muy asequible para las pequeñas y medianas empresas que forman el sector, ¿no? Yo creo que es una parte fundamental de este nuevo proceso, que es la vinculación al bosque en España. Sí, porque no solamente hablamos de un reto medioambiental, sino también un reto socioeconómico, ¿no? Estamos generando de forma, bueno, no indirecta, sino directa empleo, además en el caso de España, España vaciada, por lo tanto, pues también damos respuesta a otro de los retos que tenemos por delante y que, bueno, pues que de momento quizás no se está abordando con la no sé cómo decirlo, de la forma más adecuada, ¿no? Tenía una pregunta para ti, Álvaro, pero si quieres comentar algo. No, yo, muy breve, ratificar lo que comentan los 3 ponentes. En nuestro caso, cuando visitamos compañías, visitamos empresas, visitamos clientes, oye, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Esa es la pregunta que te dicen. Entonces, le cuentas cuál es nuestra estrategia, nuestro plan, pero también quieren saber internamente. Nuestro plan de gestión ambiental interno, como he dicho, 22-24, te piden que le des las líneas maestras, porque inicialmente es algo desconocido, algo que no está en la estrategia de las compañías. Les acompañamos. Básicamente, lo primero que se ha dicho, reducción. Y en el tema del mundo de la compensación, compensar en España, nosotros ya compensamos 1.500 toneladas de la mano de Silvestris, también lo hacemos un bosque en Montserrat, Barcelona, y también en Teruel, el mismo bosque que estamos implementando, con un componente también social, que es que esos bosques se han hecho con personas con riesgo de exclusión, en el cual nosotros también hemos intervenido. Este ejemplo es lo que transmite en toda la cadena para que las compañías poco a poco se vayan implementando. Y en este sentido, creo que el Real Decreto, que ahora ya ha terminado la consulta pública y esperemos, según las conversaciones que estamos teniendo nosotros con la Oficina del Cambio Climático, con MITECO, ya la obligatoriedad probablemente ayude a ver cómo tengamos que tener más visibilidad y llegamos a tener un mayor alcance. Perfecto, pues quería plantearte una pregunta, pero bueno, abierta a todos los ponentes. Pasamos de lo que es la organización al consumidor final, ¿no? ¿Percibís o percibes en vuestro caso concreto que el consumidor final tiene una mayor concienciación? Pero hablo de concienciación real. Hay muchos estudios que muestran que efectivamente hay una mayor conciencia de la importancia de la sostenibilidad, y no solamente en el ámbito medioambiental, pero la realidad... Pues extraordinaria pregunta, y en este sentido yo creo que hay que diferenciar claramente 2 mundos. El mundo de la empresa, y ahora hablaré por tamaños, y el mundo de lo que es el cliente particular. En el mundo de la empresa, CaixaBank, con la fusión, hizo una dirección de sostenibilidad que directamente reporta al consejero delegado y al consejo. Es decir, máximo nivel de decisión para que afecte a toda la organización. Y hemos formado a todos los empleados en el ámbito de sostenibilidad. Esto mismo, las grandes corporaciones lo han hecho. Y lo han hecho con planes como el nuestro de gestión. Si bajamos a las grandes empresas, ya empezamos a vislumbrar que están empezando a actuar en esta misma dirección. Pero donde tenemos el gran desafío es el mundo de las pymes. En el mundo de las pymes vemos que a día de hoy nuestra visión es de oportunidad, nuestra visión es de acelerarlo lo antes posible por esa idea de competitividad y acompañarles. En el ámbito de personas, digamos, físicas, el mundo del retail, comentaba antes Rafael, aquí en este sentido estamos viendo escalas también diferentes. La generación Z, la última que llega, muy concienciada con el mundo medioambiental. De hecho, nosotros tenemos en el banco una marca para este colectivo, que es nuestra marca Imagine, que en unas encuestas que hemos hecho, el 37% de los clientes de ese sector, digamos, más joven, está concienciado con el medio ambiente. Y la marca o cómo yo sensibilizo me afecta, claro, a decidir o no que trabaja con esa entidad financiera.
En el resto de capas estamos interviniendo de una forma de concienciación. En este sentido, desde el banco, ¿qué hemos hecho? Una herramienta de huella de carbono que estamos desplegando ahora mismo para que calculen su huella. Totalmente gratuita, totalmente en base a sus movimientos y poco a poco generar ese movimiento. Y en el ámbito de productos, placas solares que estamos ofreciendo para autoconsumo, mundo de la movilidad y mundo de la eficiencia energética. Y en el mundo de lo que es la empresa, un modelo de asesoramiento. Creo que si logramos, y esto llegará porque la cadena de suministro va a afectar, y las grandes compañías como Orange, que está aquí, seguro que en todo su cadena de suministro de proveedores irán implementando poco a poco políticas de sostenibilidad. CaixaBank ya lo está haciendo con sus proveedores, poco a poco irá permeando. Y llegará a todos, sí. La idea es que es el desafío de cuanto antes mejor. Absolutamente de acuerdo. O sea, a nivel, esto es un tema generacional en nuestro sector que además tiene mucho impacto. Las capas de más edad en la población están empezando a ser conscientes ahora, pero por el incremento que está teniendo el coste de la energía y que el cambio de un proceso edificatorio donde hay que ir a la tendencia de consumo de edificios casi nulo, pues empieza poco a poco, aparte que la normativa también nos lleva hacia ahí, a calar un poco más en este segmento, pero donde claramente hay un grado de concienciación muchísimo mayor es en las generaciones jóvenes. Con lo cual, muy optimista porque en la medida que estas generaciones vayan tomando cargos de responsabilidad que nosotros tenemos que dejar absolutamente preparado, pues el cambio va a ser de una velocidad vertiginosa. No sé si Cristina... Sí, no, estaba pensando justamente en el tema de las adquisiciones de los móviles y que se ha aumentado bastante en los últimos años el tema de la adquisición de móviles reacondicionados. Reacondicionados. Bueno, estos móviles reacondicionados son iPhones, fundamentalmente. Les salen más baratos, el tema económico es fundamental. Pero, por ejemplo, para el tema de otros que no son iPhone, que son los smartphones, nosotros tenemos con otras operadores de telefonía, se llegó a un acuerdo hace también un año, año y medio, de poner una etiqueta medioambiental en los smartphones, ¿vale? Teniendo en cuenta la durabilidad, el poder de reparar esos móviles, el tema del consumo energético de esos móviles, etcétera, etcétera. Para ver si el consumidor se anima a escoger este tipo de dispositivos frente a otros que no tengan esa huella. Y estamos viendo también un incremento del este. Luego, el tema de la formación y de la sensibilización. Tenemos programas y cursos abiertos, no solamente a nuestros clientes, abiertos a la sociedad, a través de una plataforma que es Orange Digital Center, ¿vale? Para enseñar tanto a las pymes como a los ciudadanos de a pie a que midan su huella de carbono y a que sepan cómo esto. O planes como el Orange Energía para todo el tema de las placas fotovoltaicas para instalar, etcétera, etcétera, en sus hogares y que se ahorren. Está muy ligado al tema económico, evidentemente. Sí, el ahorro. Eso es. En el transporte tenemos también un poco la misma segmentación. Tenemos lo que es los grandes cargadores, principalmente mercancías que están ya exigiendo la integración de la huella de carbono en el alcance 3 y por tanto hay una presión hacia la aplicación de toda la norma de cálculo de huella de carbono y reducción. Y en el tema de viajeros hay una característica que es muy importante y que las empresas líderes la están desarrollando, que es comunicar lo que contamina el viaje que están comprando. Y de la comunicación del viaje es una parte del compromiso y ahí es donde realmente notas quién está exigiendo y quién está posicionándose. Y es una parte que va a ser fundamental, no solamente el cálculo, sino la comunicación. Y ahí es donde va a estar la batalla, de alguna manera, de consolidación de la lucha por el cambio climático. Nos queda poco tiempo, así que en modo casi tuit, haceros una última pregunta, ¿no? Y volviendo más en concreto al sector forestal, ¿cómo creéis que se puede impulsar esa colaboración, ¿no? Entre el mundo empresarial y el sector forestal? O sea, ¿de qué manera se puede primero visibilizar, porque no sé si todos somos conscientes de la importancia del sector, y de qué manera se puede fomentar esa alianza entre las organizaciones y el sector para realmente cuidar nuestros bosques? De forma...
Bueno, pues en mi sector de una manera clara. La inclusión otra vez de la madera como un elemento fundamental en todo el proceso de edificación creo que es lo que nos va a llevar a un cambio. Esto lo que significa, nosotros estamos en segunda transformación y ya mirando hacia arriba, hacia primera transformación y gestión forestal, que el déficit de gestión que tenemos, porque las empresas, salvo honrosas excepciones, en la primera transformación son muy pequeñitas y tendentes a desaparecer si no se hace nada, pero sobre todo la gestión forestal, o sea, creo que es lo que va a implementar a una mejora en toda la cadena vertical hacia la gestión forestal, que es absolutamente necesaria. Perfecto. Yo diría, lo resumiría la palabra oportunidad. Y creo que la oportunidad que tenemos encima de la mesa con el sector forestal es extraordinariamente positiva para todos los actores que intervengan. Desde nuestro lado, como bien han comentado, ya estamos compensando con bosques propios. Creo que comunicarlo, ejemplarizar y que todas las emisiones lo hagamos, y también con el concepto de primero España, creo que todos avanzaremos en la misma línea. Y el decreto, que probablemente con la ley de cambio climático, ¿quién va a estar obligado con lo de la huella de carbono?, dará una visibilidad en esa colaboración público-privada que comentaba Juan Antonio. Perfecto. Más Bueno, pues Vamos yo casi tengo 20 segundos para cerrar. Me quedo con, he anotado varias palabras a lo largo de las intervenciones. Primero, medición. Hay que medir para saber cuál es el dato y ver en qué manera podemos reducir esa huella de carbono. Se necesitan inversiones. Y evidentemente, pues todo lo que ahora suena a inversión, ¿no? Pues quizás a corto plazo no tanto, pero a medio y largo plazo, por lo tanto es importante ya empezar. Y también tenemos que ser dejarnos acompañar, ¿no?, en la importancia, resaltar la importancia de las alianzas público-privadas. Para ello también tenemos que ser facilitadores. Estamos abrumados con la normativa en todos los ámbitos de la sostenibilidad y está muy bien, porque eso también puede impulsar, pero también es cierto que tenemos que tener las herramientas para poder implantar de forma pues, eficiente pues, esta transformación tan necesaria para todos, ¿no? Y daros las gracias por vuestras aportaciones. Confío en que hoy os haya resultado interesante. Y me quedo con que este es un punto de partida, ¿no?, para volver a impulsar esta colaboración con el sector forestal. Y bueno, pues nada, gracias a todos. Creo que ahora nos toca un café, si no me equivoco. No sé si me he adelantado a tu anuncio. La verdad es que ahora toca reponer fuerzas, toca tomar este cafelito, pero antes de ello, dar las gracias a los 4 fantásticos ponentes y a la brillante moderadora, a Susana, a Javier, a Cristina, a Juan Antonio y a Álvaro. Las conclusiones las ha resumido muy bien Susana. Me quedo con que hay extraordinarias oportunidades en el sector forestal y en la importancia de la medición. Cristina, soy culpable. Yo no apago el teléfono ni apago el ordenador. Permanentemente estoy pendiente de si hay alguna información sobre medio ambiente o ciencia en cualquier lugar del mundo. Y decir gracias por recordarnos que hay otras 5 moléculas de efecto invernadero tan potentes o más que el CO2. El CO2 es la más abundante, pero hay otras 5 cuya capacidad de efecto invernadero es mucho mayor. Las voy a recordar: el metano, que se abordó ya de forma importante en la pasada cumbre de Summer Shake, y luego está el óxido nitroso, voy a ver si el resto lo digo bien, el hidrofluorocarburo, los perfluorocarburos y el hexafluoruro de azufre. Esperemos que más compañías compensen, porque otra de las ideas que ha trascendido de esta mesa es que todavía pocas compensan. Me quedo con ese dato: 7.000 inscritas en el registro, 400 con proyectos de compensación, apenas el 5%. Y ahora ya sí se han ganado ese cafelito tanto nuestros ponentes como todos ustedes. Muy bien. Pues muy bien. Exactamente. Igualmente, gracias. Gracias Muy bien, a vosotros. ¿no? Sí, muy extendida, sí. Me han quedado tantas cosas por decir. Y ahora Pues a mí me lo han lo cambiado, que han dicho ellos. ¿Sabes? Tenía tantas ganas de decir cosas. Bueno, bien.